Buenas tardes, queridos. Buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer para mí volver a estar con ustedes. Siempre recordando que la unidad entre nosotros se produce a través de la fe y el amor. No es un pensamiento, es algo que viene de dentro del Espíritu, y conectarnos en fe y en amor para hacer crecer al cuerpo y a nosotros mismos. Hoy día vamos a hablar de los obstáculos del crecimiento. Pero antes de hablar de los obstáculos del crecimiento, voy a recordar brevemente lo que es crecimiento. Crecimiento significa que uno saca todo lo negativo del corazón, especialmente las heridas que vienen desde la infancia, donde el yo crea mecanismos de defensa bastante complejos. Por ejemplo, si alguien sufre abandono, al principio, por ejemplo, por divorcio, papá se va, al principio el niño se pone rebelde, pero después de eso, el niño comienza a crear mecanismos de defensa, y son en este caso 3 mecanismos. Uno de ellos es que empieza a aceptar cosas que no debe en relaciones, ya sea de amistad y posteriormente de amor. Entonces, eso finalmente produce un problema. Eso quiere decir que la herida es una cosa, el yo, que era pequeño en ese entonces, creó mecanismos de defensa, y como era pequeño ese yo, no era sabio. Y creó mecanismos de defensa, por ejemplo, la celotipia en ese caso, que es tratar de que el otro no abandone mediante tener información y tratar de pillarlo, celotipia, y el control o manipulación de otra persona, que es para tratar de intentar de que no se vayan. Pero estos 3 mecanismos al final terminan con la relación. Entonces, y se vuelve de nuevo a producir el abandono, tal como al principio. Entonces, el miedo al abandono, el yo creó un mecanismo de 3 mecanismos de defensas, y obviamente hay que sanar la herida, hay que claramente quitar ese yo que fue nefasto, que creó los mecanismos de defensa, como son el aceptar lo que no se debe, el celotipia y control sobre otras personas. Entonces, en este caso queda claro que la sanidad interior y el crecimiento, sacando lo negativo, no es solamente sacar lo negativo, sino que es sanar heridas, matar ese yo que destruye claramente, que crea el mecanismo de defensa y que lo hace para toda la vida. En la semana tuve una persona que tenía heridas desde la infancia y que hasta el día de hoy se proyecta con esas heridas, y ese conflicto en su interior hace que tenga conflictos con las personas, y por lo tanto ese problema viene dándose, y ya tiene 65 años, lleva 65 años pasándola mal por una persona que generó mucha herida en su infancia. Por lo tanto, es importante que entiendan que estas heridas van a dañarnos con los mecanismos de defensa toda la vida, toda la vida. Y eso es muy malo. Podemos tener una vida diferente, y al hacer esto, Dios nos ayuda a sanar aquello que no podemos sanar nosotros por nuestra propia cuenta. De hecho, muchos años esa persona llevaba psicólogos y psiquiatras y no ha podido, porque necesita algo más espiritual. La autonegación en psiquiatría sería un absurdo, pero en la parte cristiana es muy importante, porque elimina el yo que generó tantos problemas. Entonces, después de que se sana todo el corazón de esas 3 cosas, la herida, el yo y los mecanismos de defensas, viene el crecimiento en amor y en fe, donde nos conectamos con Dios directamente a través del amor y la fe. No es un pensamiento, la oración es una conexión directa con Dios y con los hermanos. Imaginen que estamos todos juntos, y por así decirlo, estamos virtualmente, pero nos tomáramos de la mano y nos uniéramos en amor y en fe, nos comunicáramos en amor y en fe, y eso nos conectara con Dios. Créanme que eso sería realmente maravilloso. Ahora, este crecimiento no es solamente sacar lo negativo, sino que es crecer en amor, en fe, en justicia, en las características de Dios. Y este crecimiento haría mucho mejores personas, haría personas honestas, que de pasadita quiero decirles, el mal está en la sociedad, y el mal no va a salir si es que no lo sacamos radicalmente de nuestros corazones. El mal está en la sociedad porque el mal está en el corazón del hombre, y si queremos un crecimiento espiritual y queremos un futuro incluso para el planeta, necesitamos mejorar lo que está en este corazón, porque el hombre que hoy día está, con el mal que hoy día está en su corazón, todos estamos destruyendo el planeta. Por eso necesitamos un crecimiento espiritual urgente, y realmente
poner una capa de santidad sobre nuestras vidas que nazca desde lo más profundo de nuestros corazones, pero que se vea por fuera. De tal manera que ya no haya corrupción en los que gobiernan y cosas por el estilo. Eso podría ser un mundo realmente maravilloso, donde, como por ejemplo, si todo el mundo amara a Dios y a su prójimo, no habría maldad, no habría límites, no habrían ejércitos, no habría hambre, no habría delincuencia. Bueno, eso es justicia. Ese mundo se puede lograr en Dios. Ahora hay obstáculos para que ese crecimiento no ocurra. Y ahora precisamente voy a mencionar, porque en realidad yo puse 10, pero hay más de 10. ¿Ya? Pero voy solamente a mencionar los 10. Vamos a comenzar ahora la parte, ¿cuáles son los obstáculos de nuestro propio crecimiento, de tu crecimiento? ¿Qué te impide ese crecimiento? ¿Qué te impide sanar el corazón? ¿Qué te impide matar ese yo, negarse a sí mismo? ¿Qué te impide realmente sacar esos mecanismos de defensa que son de autodefensa contra la sociedad? Por ejemplo, María fue abusada física y verbalmente por su padre, entonces creció con el pensamiento o paradigma o estructura mental o mecanismo de defensa: todos los hombres son malos. Se enamoró, se casó y como todo lo que hacía su esposo para ella era malo, terminó destruyendo su matrimonio. Entonces se reafirmó el pensamiento: todos los hombres son malos. Quiero que entiendan que ese obstáculo de crecimiento en la vida de esa persona impidió su propia felicidad. Entonces quiero que entendamos que definitivamente todos los obstáculos que estén en el paso de nuestro crecimiento deben ser eliminados y son barreras que tendremos que luchar para sacar y nos harán crecer. Ojo con esto, estos obstáculos nos harán crecer. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera por delante es el crecimiento. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí una de las cosas que Dios nos enseña es a sacarnos todo lo que nos impide el pecado, todo lo raro, todo lo malo que nos impide el crecimiento espiritual. ¿Cuál es la primera que vamos a hablar? La falta de fe. Es importante que entiendan esto. La fe no es solamente una creencia, no solamente una convicción, es una conexión con Dios, pero también es una visión espiritual. Quiero explicar esto con mayor detalle. Cuando estaba Eliseo con su siervo Giese, su siervo decía: muchos son los que vienen contra nosotros. Y Eliseo le dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí Eliseo le pide a Dios que le saque la venda de los ojos de Giese. Y cuando hace eso, Giese ve un montón de ejército de ángeles que estaban alrededor de ellos. Entonces el siervo dice: en realidad más son los que están con nosotros que los que están con ellos, y poderosos son también. Entonces, cuando no hay una visión espiritual, claramente se ven todos los obstáculos, se ven todos los problemas en forma natural. Cuando una persona ve una montaña con los ojos naturales, dice: esta montaña está muy grande, pero cuando lo ve con los ojos espirituales de la fe, le puede decir a esa montaña: muévete, y la montaña se tiene que mover. Estamos hablando de una fe verdadera. Ahora, ¿qué puede mover una montaña? ¿La mueve la ciencia? No, no la mueve la ciencia. ¿La mueven nuestras fuerzas? Tampoco la mueven nuestras fuerzas. ¿Qué mueve la montaña? La fe. Y si tenemos montaña delante de nosotros, es claramente porque no hemos tenido la visión de fe y la acción de fe, porque la fe también tiene acción. La fe sin obras es muerta. Y cuando uno actúa en la fe, entonces la montaña se mueve. La falta de fe claramente va a producir una falta de crecimiento en el corazón. Pues si no creo que Dios lo va a hacer en mí, entonces, y que yo lo voy a hacer a través de Cristo, entonces no tengo fe, entonces no tengo nada. Cuando somos retados en medio de la tormenta,
la fe será necesaria para abrazarse de las promesas. Las promesas son vitales, porque las promesas de Dios están en su palabra, y eso es parte de la fe. En Hebreos 6:11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Aquí vemos dos elementos fundamentales. Primero, cualquiera que quiera tener crecimiento espiritual y quiera acercarse a Dios, debe creer que Él existe. Punto número 1, debe creer que Él existe. Punto número 2, que Él es bueno y nos va a recompensar en todos nuestros esfuerzos. Por lo tanto, debe creer que Dios es real. Y estas dos columnas son importantísimas para cualquiera que quiera tener crecimiento. Debe acercarse a Dios creyendo que Él existe y que Él nos va a recompensar en absolutamente todo. Sin esto se derrumba la fe de nuestros corazones. Y con esto tenemos confianza en el Señor que vamos a lograr el crecimiento. En Hebreos 5 también habla de que la fe también es parte del alimento espiritual. Y la palabra de Dios es parte del alimento espiritual. Y nos habla de 5 del 11 al 14 de que cuando son tardos para oír, no hay un buen crecimiento porque están tomando leche. Ahora, ahí también es necesario que entiendan que cuando un niño llega a los 6 meses de vida, está tomando leche hasta los 6 meses de vida, pero de los 6 meses en adelante, algunos dicen 4 ahora, 6 meses en adelante ya comienza el alimento sólido. Y eso es muy importante para la nutrición del bebé para que crezca. Y posteriormente se hará mayormente la comida que la leche, tal como en la etapa adulta. Entonces, en la parte espiritual es exactamente lo mismo. Debemos alimentarnos con buena alimentación. No debemos tener una dieta deficitaria para el crecimiento. Sentido de autosuficiencia es el número 2. Quiero que entiendan lo que es la autosuficiencia. Es el endiosamiento de uno mismo y claramente una declaración de independencia de Dios. Lo mismo hizo Adán y los resultados son conocidos. Cuando hay autosuficiencia, yo estoy declarando consciente o inconscientemente que no necesito a Dios para lograr o hacer lo que me estoy proponiendo hacer. Créanme que esto trae consecuencias, sobre todo por la cantidad de errores que se cometen por la autosuficiencia. Ahora quiero que veamos Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el tronco, ustedes las ramas. La rama separada del tronco muere, nada puede hacer. Cualquiera que no entiende que tiene que estar pegado al tronco y tiene autosuficiencia, se despegó del tronco, hizo una declaración de independencia. Y en ese momento esa rama está destinada a morir y a tener muchos problemas. Ahora, quiero que entiendas otra cosa. He aprendido que cuando más se busca la gloria de Dios, más se hace presente Dios en nosotros y en todos los que estamos en eso. Por lo tanto, cada cual que busca la gloria de Dios es parte del cuerpo. Cuando alguien comienza a buscar la gloria personal, es decir, autosuficiencia y gloria personal, en ese momento Dios desaparece y ya no empiezan a ocurrir las maravillas que Dios puede hacer en tu corazón y en mi corazón. Cuando exaltamos la gloria de Dios, Dios desciende. Y cuando estamos conscientes de esa necesidad de la presencia de Dios, entonces la única forma es buscar la gloria de Dios, incluso a través de nuestros pequeños actos. ¿Y cómo se busca la gloria de Dios? En oración, en cultos, como esto, por ejemplo, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Otro gran detalle que nos impide crecer es la deficiencia en amar y respetar. El amor de Dios nos capacita para dar, no para demandar.
Cristo es un claro ejemplo de esto, que vino a servir y no a ser servido. El primer y segundo mandamiento son del amor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier deficiencia en amar es una falta de Dios. Cuando Dios falta en el corazón, se pierde el amor al prójimo. Y el amor al prójimo es lo que nos hace humanos, porque nos hace empáticos. En cambio, la falta de amor al prójimo nos hace perder la empatía y nos hace no sentir nada frente al dolor ajeno o la necesidad ajena. Esto claramente se le llama egoísmo, porque solamente están enfocados en sí mismos. El individualismo es lo que produce la corrupción, y el afán de tener, y el estatus es lo que ha hecho que la tierra esté siendo claramente destruida, por eso de tener, llevándose todos los recursos de la tierra, destruyéndolos. En 1 Corintios capítulo 13 nos enseña las preeminencias del amor, que incluso es más importante que la fe. No es que la fe no sea importante, lo es mucho. Pero más importante que la fe aún es el amor. En Juan capítulo 13, versículo 35 dice, Jesucristo mismo, en esto os conocerán que sois mis discípulos, que tuviereis amor los unos por los otros. Si no hay amor, no somos sus discípulos de Jesús. Por lo tanto, sin amor, claramente una deficiencia de Dios en nuestros corazones. Y en 1 Juan 4:16 lo deja aún más claro. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Si alguien no permanece en el amor, créanme, no está permaneciendo en Dios. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Cuarto, falta de compromiso. Dios es primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto es muy importante. Cuando la gente no busca claramente el reino de Dios y su justicia, su compromiso está hacia otra parte. Y el impedimento de esto es claramente el corazón dividido, que está en Santiago 1:8. El gran problema que tuvo el pueblo de Israel era un corazón dividido, y esto se refleja en una falta de compromiso. Cuando alguien tiene más un amor hacia una cosa o compromiso hacia una cosa que a otra, claramente va a dedicar más tiempo a eso. En Jeremías 29, 11 al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. El pensamiento de Dios es maravilloso hacia nosotros, y nosotros tendremos que devolverle con la misma moneda. Eso quiere decir con un compromiso total. Dios el Padre mandó a su Hijo con un compromiso increíble que claramente la humanidad no había pedido, pero Él lo hizo por amor. Ese compromiso mismo es el que Dios pide, una entrega total. Quinto, un corazón lleno de cosas negativas, pensamientos o sentimientos. En Mateos capítulo 12, versículo 33, Jesús lo deja claramente. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Cuando hay un corazón lleno de negativo, de cosas negativas, sentimientos o pensamientos, ¿qué creen ustedes que sale por la boca? Lo mismo. Cuando ustedes ven una persona que desparrama basura por todas partes, solo empiecen a ver con los ojos espirituales y se van a dar cuenta que ese corazón está lleno de basura. Por lo tanto, comparte lo que hay en su corazón. Si tú ves una persona así, sí, aléjate un poco para que no te llegue, pero por otra parte, enséñale el camino para que limpie su corazón. Y escucha bien esto,
el corazón lleno de heridas y cosas así, el dolor del alma impide el crecimiento espiritual. Si no sanas tu corazón, no podrás crecer, porque no tendrás las buenas cosas en tu corazón. Y en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. ¡Qué maravilla! Dios nos da la posibilidad de sacar toda esa basura, despojándose de ese viejo hombre, para crecer en un nuevo hombre que será completamente espiritual. Sexta cosa que nos impide el crecimiento, la falta de perdón. Y aun y cuando es parte de lo anterior, quiero hacer hincapié en esto, porque la falta de perdón lleva a un odio impresionante y a un rencor que definitivamente destruye al que lo siente. Escúchame bien, Jesucristo pidió que perdonáramos al prójimo, y lo pidió muy claramente. Marcos capítulo 11, versículo 25 al 26. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Queridos amigos, siempre nos duelen más las heridas que nos causan que las heridas que nosotros hemos causado. Para ser honestos, las que nosotros causamos son igualmente dolorosas que las que nos causaron. Sin embargo, cuando nos hieren, queremos justicia, pero cuando nosotros herimos, queremos misericordia. La verdad es que con la misma vara que mides serás medido. Si pides justicia, también justicia será contigo cuando tú transgredas. La verdad es que todos transgredimos, todos, sin excepción. Por lo tanto, todos debemos perdonar. Y el que perdona obedece a Dios y limpia su corazón. El perdón es por amor a uno mismo, para sacarse el rencor y el odio del corazón. Si tú aprendes a perdonar, claramente estarás limpiando tu corazón y podrás crecer. Séptimo, la falta de entendimiento en la lucha espiritual. Efesios capítulo 6 lo deja súper claro, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, es contra seres espirituales. Quiero que entiendas que Satanás se esconde detrás de personas donde manipula su corazón para decirte o herirte. Satanás lo hace muy bien, pero Satanás también trata de esconder a Dios a través de falsas fes o religiones que claramente no llegan a Dios. ¿Y por qué sé que no llegan a Dios? Porque están más dedicados en reunirse que en servir. Tiene que haber un equilibrio en eso. Satanás está en un plano sobrenatural y mucha gente trata de atacar el mal en lo natural. Quiero decirte que eso no va a funcionar, porque para un enemigo sobrenatural necesitas ir al plano sobrenatural. Y en Efesios capítulo 2 versículo 6, esto es lo que hizo Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto quiere decir que Dios, con la parte del crecimiento espiritual, nos sube a un nivel espiritual y nos hace pelear en una guerra espiritual, donde podemos atar y desatar en la tierra y en el cielo al enemigo. Esto es muy importante, porque así entendemos que no estamos luchando contra personas, sino contra el enemigo espiritual número uno, que es Satanás. Esta vida cristiana nos ayuda a pelear la batalla. Y quiero decirte que la palabra nos enseña en Romanos 8:37, que antes todas estas cosas, como somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es Cristo. Entonces, Romanos ya nos deja claro que somos vencedores. Entonces, esta pelea espiritual, el mal, escucha bien, el mal ya perdió. Solo necesitamos dar la pelea, porque la victoria está garantizada en Cristo. Pero recuerda que la gloria debe ser de Cristo, no en lo personal. Y siempre luchando por lo que es el bien mayor, que es Dios mismo. Gálatas, la identidad es el octavo punto. ¿Con qué me identifico yo? Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que entiendas que la identidad depende de con quién me identifico o con qué pensamiento me identifico que guía mi vida. Quiero que entiendas que tú no eliges si alguien o algo guía tu vida o no. Tú eliges qué es lo que guía tu vida, porque siempre algo va a guiar tu vida. Repito lo que dije.
Tú no eliges si algo o alguien va a guiar tu vida. Tú eliges quién lo va a hacer. Pues con los pensamientos que escuchas o las personas que ves, tú eliges lo que vas a imitar. ¿Quién guía mi vida? No es opcional. Tienes que elegir a alguien. Y si eliges mal, claramente terminarás mal. Alguien que copia a alguien que es malo va a terminar siendo malo. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es la influencia que tiene el pensamiento de con quién ando, con quién me identifico y qué tipo de pensamiento guía mi vida. Ahora, cuando esto ocurre en Cristo y con Cristo estoy juntamente crucificado, mi identidad es la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por lo tanto, mi camino es hacia el perfeccionamiento, hacia lo bueno, ya no hacia lo malo, despojándome de lo malo. Y entonces la misma humanidad tendrá una esperanza. Si nos juntamos todos y todos empezamos a crecer, entonces la humanidad tendrá esperanza. Depende de con quién te identifiques. Perseverancia es el noveno obstáculo. La falta de perseverancia es impresionante. Pero si he visto una característica que hace que el cristiano triunfe, es el compromiso y la perseverancia. El cristiano que es perseverante, te lo voy a decir en una frase sencilla. El que insiste en hacer lo correcto, tarde o temprano el mal tendrá que abandonarlo. Así es sencillo. Y el que llega es el que nunca renuncia. Y el que renuncia es el que nunca llega y hace de su vida un fracaso. Estos conceptos son elementales para entender la perseverancia. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. En el Espíritu, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Santiago 1, 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida, el Señor, que Él le ha prometido a todos los que le amen. ¡Wow! Esa es una tremenda, tremenda promesa. Gálatas capítulo 6, versículo 9, y dice así, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Segunda de Timoteo 2, 12 dice, si perseveramos, también reinaremos con Él, y si negamos, también Él nos negará. No olvidar cuál es la meta es un punto fundamental. La meta es Cristo. Y la perseverancia, si bien es cierto, es un factor, un obstáculo, porque muchos no perseveran. Si ponen la meta como Cristo y ponen el blanco como Cristo y no lo olvidan, estarán ahí metidos. Aprovechar los medios que nos da Dios es una de las formas de mantener la perseverancia. Por ejemplo, la oración, la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, la revelación de la palabra y la gracia que Dios nos ofrece y la conexión con Dios a través de la fe y el amor, como es la oración con los cultos, las reuniones y talleres. Y por último, para poder mantener la perseverancia es saber que no estamos solos. El último punto que les voy a hablar, hay muchos más, pero prioridades. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero que entiendas que hay principios. Principios son universales, que son el amor, la justicia, la verdad, la honestidad, la lealtad, la amistad, todas esas cosas que son universales para todos. Valores es lo que yo valoro de esos principios. Por ejemplo, si yo valoro la verdad, siempre voy a decir la verdad. Pero si yo no valoro la verdad, voy a andar con mentiras. Una persona mentirosa es una persona que no tiene el valor de la verdad porque no eligió como principio para guiar su vida la verdad. Ya sabemos quién es la verdad, Cristo. Entonces, si alguien no elige la verdad, por defecto ya eligió la mentira. Si alguien no elige la honestidad claramente, por defecto elige la deshonestidad. Valor para vivir significa me enfrento a la vida con los valores y principios fundamentales que Dios pide. Y esto es fundamental para dar esperanzas al futuro. La injusticia que hoy día vivimos se debe precisamente a la falta de valores. De los valores nacen las prioridades, lo que es primero y lo que es después. Si yo valoro algo, eso es lo que voy a hacer más. Y si no lo valoro, lo voy a hacer menos. De los valores salen las acciones, las palabras, y como consecuencia de las prioridades y acciones, dan resultado la vida que llevamos.
La prioridad del corazón determina nuestro destino. Quiero que escuches eso. Lo que hay en tu corazón, tu prioridad, es lo que va a determinar tu destino. Y un corazón dividido, como dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Terminará en el fracaso y en el mal. Quiero que entiendas esto. Cuando no está la prioridad de Jesús y de Dios y del perfeccionamiento en Cristo Jesús para hacernos mejores personas, claramente estamos en el otro lado. Por defecto estamos en el lado malo. Una vez me preguntaron qué diferencia había entre un drogadicto y un mentiroso en el camino del mal. Yo le dije claramente, los dos van a terminar en un abismo de destrucción de sus propias vidas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el adicto llega primero, pero el mentiroso va a llegar igual, pero después. Pero los dos van a llegar a un abismo de destrucción de sus propias vidas. Lo malo, amigos míos, va a destruir sus propias vidas, la mía también. Entonces, lo malo va a destruir todas nuestras vidas. Tenemos que elegir la prioridad que es Cristo para tener una esperanza, un varón perfecto. No quiero imitar a alguien que es mediocre, ni que tenga un montón de cosas malas. No, Señor, yo quiero imitar a un varón perfecto. Y eso me da esperanza, eso me dan ganas de luchar, eso le da esperanza a la humanidad, porque si no mejoramos como humanidad, con lo que estamos haciendo con la tierra la estamos destruyendo. No hay futuro. Ya se han dado informes, incluso por la ONU, que la tierra será inhabitable para el año 2050. Por favor, despertemos. Por favor, despertemos. No hay tiempo. Hay que cambiar como humanidad. Es necesario. Y la solución no está en los políticos, porque cuando ellos tienen sus credos, su prioridad es su política, pero veo que el mal está en su corazón, por lo tanto van a terminar haciendo lo malo. Mientras no salga el mal del corazón del hombre, no hay esperanza para la humanidad. No importa el credo político o la filosofía, da lo mismo. El mal tiene que salir para que haya esperanza en el corazón del hombre, en la sociedad, en la humanidad y en la tierra. No es tiempo para dudar, es tiempo para tomarlo a Dios como prioridad. Como conclusión, todo lo que impide el crecimiento espiritual será claramente un abismo de destrucción en nuestras vidas. Hay que sacarlo. Si tu mano te es impedimento para llegar al reino de los cielos, córtala. No es literal, es el efecto de lo negativo. La segunda conclusión es que todo lo que no es de Dios, por defecto ya es del enemigo y siempre destruirá nuestras vidas. No crean que porque no eligen a Cristo, todo está bien porque no están eligiendo el mal. No lo crean así. O se elige a Cristo o se elige a Satanás, que guía de una u otra manera las vidas de las personas. Lo hace a través de distintos credos, filosofías o políticas. Pero créanme, ninguna de ellas ha demostrado que ha sacado el mal del corazón del hombre, pero Dios sí. Si hay alguna esperanza, está en Dios. Tercero, el crecimiento es llegar a la estatura del varón perfecto, que Cristo viva en mí y ya no viva ese yo egoísta, ese ego que busca solamente lo propio, sino que pensemos en el bien mayor por sobre el bien individual. Cuarto, sacar lo que impide el crecimiento es asegurar el futuro nuestro, pero no solo nuestro, de nuestra familia también, de la sociedad, de la humanidad y del planeta. Creceremos en amor, creceremos en fe, creceremos en humildad, en respeto, en justicia, en esperanza y en todo lo bueno. Eso, créanme, es muy, muy bueno. No elegir lo bueno por defecto será elegir lo malo. Les dejo con estos pensamientos. Y voy a orar por ustedes y por mí también, para que Dios nos ayude a sobrepasar todo obstáculo. Recuerden que el mal ya fue vencido. Por lo tanto, la pelea solo hay que pelearla. Y con eso derrotaremos el mal en nuestros corazones. Solo hay que pelearla. Y cuando se junte uno que la peleó con otro que la peleó, iremos formando lo que se va a llamar el ejército del bien, que tendrá una capa impermeable en contra de la corrupción y que podrá hacer las cosas bien en este mundo, que claramente se necesita. Vamos a orar, todos por todos. Conéctense conmigo, en amor y en fe. No es necesario
que tengan un pensamiento. No, conéctese en amor y en fe para que nos conectemos con Dios y estemos unidos, uno con Él. Uno con Él. Y esa fue la oración de Cristo, ¿eh? Para que el Padre y Él fueran uno y para que nosotros y fuéramos uno con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esa fue la oración en Romanos. Es muy maravillosa esa parte, para que seamos uno. Y eso es lo que Dios quiere. No quiere más religiones, quiere que seamos uno. Así que únase conmigo en amor y en fe para esta oración. Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Señor, anhelamos, de verdad anhelamos ser uno contigo. Sabemos que esa es la solución no solo de nuestras vidas, sino que también es la solución de nuestras familias, de la humanidad y del planeta, Señor. Queremos un cambio en esta sociedad, pero no vamos a conseguir el cambio con credos políticos o filosóficos, Señor. No, lo vamos a conseguir contigo, que tú nos vas a ayudar a destruir el mal que está en nuestros corazones, que es lo único que ha funcionado a través de las épocas. Señor, te pido en este momento que despiertes a todos los corazones dormidos, Señor, que están sin ti, Señor, y que necesitan de ti para dar una esperanza a lo que viene en el futuro, para que se levante finalmente el cuerpo de Cristo, Señor, y se levante con poder y autoridad, Señor, para poder hacerle frente al mal, que es lo que más necesita la humanidad el día de hoy, sabiendo que el mal está reinando, pero a su destajo, Señor. Queremos cambiar esto, Señor, y para cambiar esto necesitamos tu poder y tu autoridad para limpiar primeramente nuestros corazones y luego seguir avanzando con todos aquellos que quieran perfeccionarse en Cristo Jesús y que quieran crecer y sacar el mal, no solo de nuestros corazones, sino que también de los que trabajan con nosotros, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, para que también ellos conozcan la paz, sabiendo que la paz es quitar todo lo negativo que ha venido a través de todas nuestras vidas, Señor. Eso es paz verdadera, Señor. No es solamente la ausencia de conflicto, es una paz que viene desde adentro. Eso queremos para nosotros, eso queremos para nuestros vecinos, eso queremos para nuestros colegas de trabajo, Señor. Eso queremos para nuestra familia. Ayúdanos a llegar a todos ellos y a crecer espiritualmente. Gracias, Señor. Amén y amén.